Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Carasay y este canal se llama Estudiando con Gaby. Seguime para más. Bueno, hoy vamos a hablar de las modalidades sintomáticas que tienen las patologías alimentarias. Vamos a hablar específicamente de la bulimia y la anorexia, teniendo que saber que en el mundo aparecen cada día y cada vez más problemas en relación a la alimentación y que esto afecta no solo la salud física de estas pacientes, sino también la salud mental. ¿Y por qué me referí a pacientes? Mujeres. Porque si bien sí se sabe que hay un porcentaje, un 10% de hombres que padecen anorexia o bulimia, frecuentemente quienes van más a consulta y quienes tienen que hacer un tratamiento en relación a estas dos patologías alimentarias, el 90% son mujeres. Hablábamos de que trae problemas físicos, que son los visibles y que tienen que ver con lo nutritivo, la nutrición de ese cuerpo, de ese organismo. También nos referimos a que es un problema de salud mental, porque en realidad sabemos todos la frase mente sana, cuerpo sano. Yo puedo estar desnutrido, pero todo eso tiene una gran significación a nivel mental, que si no se corrige, que si no se acciona a tiempo, puede tener desenlaces fatales. Van a tener que ver con la relación directa genética que haya en mi familia, si en mi familia se tiende a la obesidad o por el contrario a la delgadez. Los factores psicológicos tienen que ver con justamente esta imagen corporal distorsionada que tienen las personas, de ver su cuerpo distinto a como lo tienen, los factores sociales que son súper relevantes porque cada contexto, cada cultura fue desarrollando una imagen que venden e incluso obligan a tener para ser parte, para formar parte de esta sociedad. Familias en las que hay pacientes que cuentan que de chicas les decían no engordes a la madre porque te vas a convertir en un cerdo, seguí comiendo así, vas a ver, te vas a quedar sola, te vas a poner fea. Entonces estas personas crecen en un ambiente, en un contexto en el cual la idea de engordar tiene que ver con un malestar de imagen, no un malestar porque nos podríamos decirle no comas porque te va a dar, no comas dulces porque te va a dar diabetes, o no consumas tanta sal porque vas a tener un problema en la presión, pero no, hablamos de familias en las que el discurso va a través de la imagen corporal. Te vas a poner fea, te vas a quedar sola, fíjate tus amigas, las comparativas, etc. Y ahora vamos a hacer una diferenciación entre lo que es la bulimia y la anorexia nerviosa o la anorexia. En la bulimia lo que hay es una pérdida del control de la ingesta, es decir, no es que el bulímico no sabe que está lleno, sabe, nota que está lleno, pero no puede controlarlo, no puede parar. Entonces, luego de esa ingesta, de ese atracón, viene después la sensación o el sentimiento de culpa de haber ingerido porquerías, chatarras. Entonces las tiene que sacar del cuerpo de alguna manera, ya sea con un vómito, con un enema, con haciendo excesivo ejercicio, pero generalmente lo significativo de la bulimia es tener 1 o 2 atracones semanales, empieza así, y luego la parte de la compensación, que sería este vómito provocado para poder desasirse de esa comida que se puso en exceso. Bueno, por otro lado, como decíamos, en el caso de algunas pacientes bulímicas, pueden contar a sus psicólogas o psicólogos que en su casa se vivían situaciones como las que mencioné anteriormente, donde se hablaba mucho de la imagen corporal, donde a la madre se la sermoneaba ya de por sí, entonces era un referente, una identificación muy cercana de por qué comes eso, por qué te pones eso que te queda mal, mirá, pareces un matambre. Bueno, todas estas cuestiones tienen que ver con ese miedo que se instala, que a ver, todos podemos tener el miedo a engordar, nadie quiere verse no bello, digamos. Sabemos que la estética juega un rol importante, no vamos a ser hipócritas, pero sí es cierto que en estas mujeres se instala terror. Es el terror engordar, no es ya el miedo a tener 2, 3 kilos de más, sino el terror de ingerir algo que las convierta en esas mujeres feas, no deseables, espantosas, o quizás adrede, y eso lo vamos a ver más adelante, impacta en el psiquismo de esa persona como para no ser deseada.
Muchas veces se preocupan los familiares por el vómito, como que quieren que la persona no vaya y vomite, por el hecho de vomitar en sí. Y en realidad es mucho más preocupante que la devolución de la comida que se acaba de ingerir, porque el vómito tiene, como sabemos, un montón de ácido clorhídrico, que es el que después desintegra cuando estamos llegando a digestión en estómago, todo lo que vamos comiendo. Entonces, cuando vuelve a pasar por esófago, y pasa por la boca, puede incluso pasar algo a los pulmones, estos se van lesionando. Imagínense una conducta permanente de vómito para poder sacarse ese exceso que sienten las bulímicas al momento de sentir esa culpa y ese miedo, ese terror a ser obesas. Todo lo que puede pasar, se puede perforar el estómago, bueno, y así es como una bulímica llega a un estado en donde ya, de hecho, su esófago tiene que estar sano para poder digerir. Entonces después los tratamientos son sumamente complejos porque ya todos los tubos, digamos, la cañería están dañadas para poder recibir y tienen que iniciar con suplementos vía venosa u otras maneras para poder estabilizar el organismo y llevarlo a un lugar en donde luego, después de recuperar la mucosa, pueda volver. A nivel psicoanalítico también se conforman estrategias en función de conocer a la familia, de saber, por ejemplo, cuál fue la vinculación con la madre. Recordemos que todo lo que tiene que ver con la nutrición tiene que ver con ese allá y entonces y con ese apego, ese desapego, ese sentimiento de rechazo permanente o por el contrario de una sobreprotección incisiva de esta madre a la que inversamente la persona, la anoréxica, trata de no alimentar porque es como que internalizamos la madre y lo que hacemos es no darle alimento a esa madre, no la nutrimos. Entonces es como que es algo difícil de entender para quienes no están en psicoanálisis, pero lo nutritivo tiene que ver con ese vínculo. Y también me faltó decir que estas conductas repetitivas que tienen que ver con la compulsión a la repetición, en este caso a la inanición o al vómito en el caso de las bulímicas o bulímicas anoréxicas, también pudo ser de alguna manera un proceso de identificación que tenga que ver, no porque mi padre haya sido anoréxico o mi madre haya sido obesa o sino que, por ejemplo, la compulsión a la repetición de un trabajo excesivo. Hay casos de consulta en los que, por ejemplo, he escuchado casos donde los padres son lo que se llama actualmente workaholic, entonces no pueden parar de. Bueno, en el caso ese no pueden parar de trabajar y esa conducta se puede repetir o en adicciones de no poder parar de consumir una sustancia o en lo que se refiere a estas conductas o trastornos alimentarios de no poder parar de comer o no poder parar de vomitar o no poder parar de algo, digamos. No necesariamente uno se identifica con una cuestión que tiene que ser lineal, sino que muchas veces esto se ve traspolado a otras situaciones y uno dice, pero la madre puede venir y decir, pero si en casa nunca estuvimos atrás de la comida, se conoce una mujer que no para, que agarra las llaves, que no sabe dónde dejó el auto, que está todo el tiempo acelerada. Bueno, estas cuestiones también pueden tener algún tipo de implicancia, porque recordemos que cuando somos sujetos estamos sujetados a un otro. Y esos sujetos sujetados también tenemos que ver con el contexto, como decíamos, el contexto social, el rechazo, la exclusión, habernos sentido no parte de ciertas circunstancias o situaciones, o el rechazo, como decíamos, de la cena familiar, las conversaciones familiares que después se instalan en el rechazo a la comida, y ya cuando no está la situación familiar, no hace falta que esté el representante familia para que yo no quiera comer. Es como un rechazo que se hacen a sí mismas, de un gran sufrimiento y un gran dolor, porque lo que rechazan es la corporeidad, su propia persona. También hay falta de potasio. El potasio es súper importante para todo lo que tiene que ver con la reacción cardíaca. Entonces, si falta potasio, puede provocarse incluso un paro cardíaco. Entonces, realmente estas afecciones son súper resistentes, difíciles de tratar. Cuando uno llega como familiar, generalmente es tarde. Entonces hay que armarse de paciencia en lo vincular, en lo familiar, la pareja, circuito de amistades y demás para poder acompañar estos trastornos porque no son fáciles de trabajar, pero son de urgencia, son trabajos que se tienen que hacer a conciencia interdisciplinariamente con un psiquiatra, un psicólogo, una nutricionista. Es un trabajo que necesita de muchos profesionales y cuanto antes mejor.
La anorexia se caracteriza por 3 factores. Una es la restricción de cantidad de calorías que ingresan al organismo en función de las calorías que se necesitan para poder accionar. Es decir, es como si le pusiéramos a un auto combustible para ir solamente hasta Chascomús, pero vos querés ir hasta Mar del Plata. Bueno, le empezás a sacar la cantidad de calorías que tu cuerpo precisa para el accionar diario. Esa es una de las características. La otra característica es que se precisa una actividad, cotidiana, física, para poder expulsar, como decía, todo aquello que está de más para las anoréxicas en el organismo. Entonces, ustedes saben bien que para poder estar accionando en el mundo y teniendo energía se necesitan carbohidratos, proteínas y demás. Y las personas que sufren de este trastorno lo que hacen permanentemente es una cantidad de cálculos tipo contables de cuántas calorías tiene tal cosa, cuántas calorías tengo que consumir por día, y se empiezan a obsesionar. Es una de las características de la obsesión frente a lo que tienen en el plato. Disgregan la comida, la desmenuzan, es como que necesitaran controlar aquello que va a ingresar. ¿Se acuerdan que cuando hablamos recién de la bulimia dijimos que hay una falta de control frente a la ingesta, como aunque ya estés saciada? Bueno, en el caso de la anorexia hay un exceso de control frente a lo que se va a ingerir, cuánto se va a ingerir, qué cantidades se va a mantener. Bueno, recordemos que siempre hay una diferencia entre ser delgado y ser flaco, digamos. La persona delgada es longilínea, mantiene más o menos su peso. El flaco, digamos, ya no tiene su masa corporal. Estamos hablando de una flacura y una delgadez que ya lleva a impactos visibles de ver la columna vertebral. Hay el caso de una paciente que la madre se da cuenta cuando luego que pasa el invierno, la chica se saca la remera y se le ve vértebra por vértebra en la columna vertebral. Entonces, por ahí, como decía, uno se da cuenta tarde, cuando ya este trastorno está instalado, o las conductas y los hábitos, porque también son rituales que se generan en estas personas que padecen esta conducta, ya vienen siendo hechos hace muchísimo tiempo. Recordemos que tanto anorexia como bulimia pueden tener comorbilidad con, por ejemplo, un estado depresivo de salud, con lo cual la depresión trae menos ganas de comer todavía, o acentúa más la antisocialidad y quedarse cada vez más adentro, más en casa, más en mí mismo, más en mi habitación. Y eso, bueno, es doblemente difícil de trabajar, porque hay que elaborar una estrategia terapéutica para ambas patologías simultáneamente. Luego de haber dado como un pantallazo general sobre estas enfermedades, vamos a comenzar a trabajar todo lo que tiene que ver con el psicoanálisis y la anorexia, y cómo, entre comillas, lo abordaríamos cuando seamos futuros terapeutas. Empecemos pensando o recordando que la alimentación en los humanos no se da por necesidad. Recordemos siempre que está comandado por lo pulsional. Cuando hablábamos de la planche y hablamos de ese cachorro humano que depende absoluta y exclusivamente de un otro para sobrevivir, hablamos también de que ese otro, de los primeros cuidados, implanta la pulsión, ni más ni menos que el deseo. Lo pulsional está en juego. Entonces, no es un hecho natural como el que le pasa a los animales, que por instinto ellos ya están programados y la vaca va y come pasto. De hecho, tiene esa cuestión rumiante para ir digiriendo toda la verdura que va comiendo. Hay animales que van hacia el pasto, las hierbas, otros que son carnívoros. Están programados. En cambio, nosotros no. Nosotros tenemos hambre de pizza, tenemos un deseo fuertísimo de una milanesa napolitana. Vamos hacia algo específico, no por necesidad, sino por algo pulsional, del orden pulsional. Freud nos va a hablar de la relevancia sexual de órgano, y cuando hablamos de la boca, por ejemplo, estamos hablando de la que porta la función erógena, además de la función alimentaria. Hemos dicho en muchos videos cuando hablamos del cachorro humano, pero recuerden que si observamos el chupeteo en el bebé, ese succionar en el aire, es como una alucinación que recrea el pecho de la madre, aquella vez que hubo la posibilidad de tener el pecho cerca para que me alimentara, y luego quedó como en repetición, en compulsión de repetición de
de ese asirme de ese pecho que me nutriera, que me alimentara. Y va a llevarnos la teoría de Freud a entonces pensar en que en realidad el acto de comer no es un acto nutricional, sino que es un acto en donde se cuentan historias, se come con los sentidos, se entretejen en cada uno de los platos que uno va a consumir, las conversaciones que se dan a nivel familiar, los distintos sentidos que hay ahí, la amorosidad puesta en las comidas de mi abuela, en los relatos del padre. Bueno, hay muchísimas otras cosas que están en juego a la hora de sentarse a comer. Y Freud nos deja un poco en esta expresión desde explicar que no es instintivo, sino es más bien pulsionar el hecho de alimentarnos para los seres humanos, toda esta idea de que entonces hay un más allá del plato que voy a comer, que tiene que ver con otra cuestión que vamos a abordar ahora. Fíjense que la forma de comer sí es meramente humana. Nosotros tenemos el ritual de sentarnos a la mesa, creamos comidas, ponemos sabores, recordamos aromas de la casa de nuestros familiares, nuestros antepasados, podemos darle sentido a esos nutrientes. Es distinto que lo que le pasa o le acontece a un animal por instinto. Bueno, volviendo a un video anterior que habíamos realizado, ¿se acuerdan? A pedido de ustedes, que hablaba de neurosis, psicosis y perversión. Freud enmarca ciertos casos de histeria con la anorexia nerviosa y va a decir que uno de los datos principales que poseen estas histéricas, que las enmarcan las neurosis actuales de ese momento, 1890 aproximadamente, es el asco. El asco es el factor principal, es uno de los síntomas anoréxicos más relevantes. Este síntoma aporta un sentido psíquico, es decir, un sentido inconsciente, y se puede descifrar y se puede interpretar. Por eso es importante que estas personas lleguen a consulta. Caso, ya que piden siempre ejemplos, de una paciente que inmediatamente de leer una carta cuyo contenido la había mortificado, luego de comer, vomita. Esta persona había sido obligada también en su infancia a comer, incluso cuando la comida ya estaba fría, con trozos de carne con grasa pegada. Vieron que la carne cuando se termina de enfriar tiene un aspecto que no es el más apetecible, entonces era obligada a comer hasta el último bocado. Era obligada a comer con personas que no eran de su agrado en la mesa, entonces ese asco a esas personas se traslada a la comida. El asco representaba ya una función que cumplían ya no las personas con las que estaba, sino el plato que tenía enfrente. Bueno, en el manuscrito G, Freud nos va a hablar de la especie de articulación que hace frente a la melancolía y la anorexia, y va a decir que esto representa para él un dato importante en lo que refiere a las histéricas jóvenes que en pubertad, cuando irrumpe todo lo sexual, cuando empieza a aparecer ese cuerpo extraño, que incluso se choca con las paredes porque es más grande de lo que pensaba corpóreamente que era. Bueno, hay como una relación con la melancolía, hay una falta de la aceptación de la voluptuosidad. Entonces es como que no se puede soltar el cuerpo infantil, no le gustan las miradas masculinas sobre todo, o bueno, en este caso hoy puede ser de cualquier persona porque estamos más acostumbrados a los poliamores y las distintas formas de amor, pero bueno, en ese caso las púberes se veían como miradas deseadas y esto era algo engorroso, entonces preferían dejar de comer y ligarlo a esta melancolía de no soltar el cuerpo de la infancia, que también es no soltar un poco también los padres, ¿no? Como que decimos en la novela familiar del neurótico, de no poder desasirse de aquello que ya está, se pasó a otra etapa. Y en esta metamorfosis en la que el cuerpo va encontrándose con lo pulsional, deseando otras personas, no se encuentra a gusto. Entonces hay como un duelo, por eso pulsional, y se tiene como que realizar corporalmente una situación en la que hay una anestesia, como, bueno, voy a hacer de cuenta que no existe esta sexualidad, la voy a totalmente desterrar de mí y voy a hacer todo lo posible para dar asco, para estar fea, para sentirme indeseable. Bueno, Duelo y Melancolía es un texto que sirve mucho para abordar todo lo que es la problemática alimentaria de la bulimia y la anorexia.
ya que en la melancolía hay como una repulsa de los alimentos. La melancolía es una pérdida que no se puede tramitar, digamos, está allí esta cosa que es la falla del comer frente a esta pérdida que no se puede asumir. Entonces hay un rechazo a los alimentos, que es esa incorporación que permite apropiarse y al mismo tiempo separarse, o sea, como que se van estableciendo ciertas uniones desde el punto de vista psicoanalítico entre la melancolía, la anorexia. Lo que va y el duelo. Es que en la melancolía el yo se identifica justamente con aquello que trata de expulsar. Es terrible, o sea, y como se identifica, lo que es necesario es acabar con él, pero como está ubicado en el yo, no tiene otra que acabar con su propia vida, por eso es tan pujante y es tan resistente la enfermedad, porque en realidad el objeto y el yo están identificados. Entonces muy probablemente esas personas terminen provocándose un suicidio por esta cuestión de que el yo y el objeto son la misma cosa. Lacan nos regala su pensamiento, que es terrible también, ¿no? Que dice que las anoréxicas en verdad tienen un suicidio lento, no violento, porque se van como exterminando a sí mismas. En las anoréxicas hay un agujero abierto. Hay casos que lindan con la melancolía, como los que explicábamos recién, donde hay reiterados intentos de expulsar o por ahí olvidos acerca de comer, en una radical ausencia de un sentir corporal, o sea, preferirían no sentir. Rechazar la carne es como rechazar su propia carne, es la decisión de erradicarla hasta el final. Comen en soledad, comen en soledad. Se aíslan de los eventos sociales y familiares donde haya comida presente, como rehuyendo también a las miradas, ¿no? Por eso se excluyen para comer. Digámoslo claro, digamos, una anoréxica podría en realidad morir por inanición, pero al mismo tiempo está siempre como equilibrando para no llegar a un lugar en donde tenga que pedir realmente ayuda. Entonces está con muy bajo peso, comiendo lo mínimo indispensable. De hecho, son personas que quieren saber lo que están cocinando ellas. Ah, no, si yo no cocino yo, no quiero, porque justamente hablábamos antes del control que opera en estas personas con esta conducta alimentaria, que ellas si no cocinan ellas mismas su cocina, no quieren saber que otro le haya puesto 5 cucharadas de oliva más, porque eso para ellas no está dentro de lo que es controlable. La anorexia es una patología de mujeres muy trabajadoras, porque créanme, o sea, se pierden los rituales de, como decíamos, familiares, de sentarse a comer, pero luego son incansables, no paran de pensar. La anorexia pretende como introducir esta ausencia y entonces separan, diseccionan la comida, desmantelan, desmenuzan cada trocito de lo que estén haciendo. Como decía, si no cocinan ellas, no quieren comer lo que se está tratando de ofrecer. Se rehúsan, digamos, a las especias, comen comida que desmantela sabores, es muy loco porque van a la inversa del proceso creativo de la comida. Entonces, también dentro de lo vivo que tiene el plato es la amorosidad, el manjar, lo que decíamos que está relacionado con lo pulsional. Entonces rechazan todo tipo de situación que tenga que ver con el compartir, con el estar, con el permanecer con aquellas personas que quizás incluso sin que lo sepan, por las que sienten muchísimo rechazo, son las que originaron el rechazo a la comida. Bueno, Patricia Carpel es una psicoanalista que trabaja en distintas instituciones y de la cual yo he tomado muchísimas cuestiones de las que están aquí en este video, porque es súper interesante cómo ella lo tramita y lo trata de expresar, pasando por distintos autores, Freud, Lacan y otros autores más contemporáneos. Si quieren pueden ir y buscarla. De todas maneras, bueno, una de las cuestiones que también habla ella me parecen súper interesantes, las cuestiones que maneja, que es la anorexia infantil. Poco se habla de esto, pero bueno, hay mucha madre queriendo cubrir la falta absoluta de ese niño y metiéndole comida, no, porque tenés que comer esto, tenés que comer esto. Entonces, ante esa, digamos, insistencia de querer cubrir la falta, de querer estar en todo, de querer meterle la cuchara, está esta cuestión del rehusamiento del niño, donde no puede hacer otra cosa que cerrar la boca y cierra digamos, aprieta con los dientes y hace una especie de huelga de hambre, ¿no? Y están estas madres que dicen, pero yo le cocino de todo, yo le doy de comer de todo y no quiere comer. Hay algo que esa madre no puede terminar de llenar
con la demanda. Entonces Lacan dice que esto puede terminar justamente, como decíamos, en esta huelga de hambre, y si se radicaliza, queda a expensas de quedar desapercibidos para el otro. Es decir, ese niño busca dejarlo angustiado al otro sin quererlo, perderse en esa situación de dejarle un agujero al otro, dejarle cavarle un hueco al otro, que es aquello que no me vas a poder brindar, de mostrarle su subjetividad. No, yo soy otro que necesita estas cosas. Entonces, hay una preocupación por saber si va a comer o no, si estaba ese niño, por ejemplo, en particular dejándose morir de hambre, y Lacan habla de abrir un hueco, de tallar un hueco, un agujero en la madre, de que se pregunte por qué no puede suplir esa falta, ¿no? ¿Por qué no puede, ante esa, que es como una situación de derrota que siente la madre? Decir es que en estas patologías alimentarias hay como un horror a saber de ese cuerpo, ¿no? Un rechazo a esa posición horrorizada frente a la castración, a esto de, bueno, asumir la castración es asumir la falta, ¿no? Como que el ser no soporta saber de lo imposible de satisfacer, intenta controlar todos los orificios, ¿no? Que está un poco en función, va a decir Freud, de la ignorancia de tener un cuerpo. Es decir, el anoréxico cuantifica, contabiliza lo que come, ve cada cosa para en realidad no saber, por eso es un ignorante, para no saber del agujero de la relación sexual con eso. Lacan habla de anorexia mental, de una madre que no soporta, por ejemplo, los agujeros, como veníamos diciendo, para esa madre que es la que defiende su propia ignorancia, ¿no? Como que voy a poder ante todo realizar, todas las demandas van a poder ser cubiertas y todo lo voy a poder controlar. Bueno, no, no es así. Hay algunos modos de ver, por ejemplo, para las anoréxicas, en el caso de las que cuentan kilos, las calorías y demás, esta situación se vuelve abrumadora y es infinita, porque, ¿qué pasa? Ellas quieren localizar aquello que no se puede encontrar, digamos, es ese cuerpo enemigo, la comida es la enemiga. Entonces, en estas sesiones que se pueden trabajar con los terapeutas, con las distintas partes interdisciplinarias, como les decía, se trata de salirse de esa contabilidad y empezar a renunciar a esas ecuaciones para poder lograr de a poco asumir la pérdida de lo que no puedo controlar, asumir, salir de la perfección, de lo que yo creo que es la perfección, de la extrañeza de ese cuerpo que llega a mí, alojarlo, pasarlo, digamos, de la cuantificación a lo que sería el cifrado y la interpretación. La buena noticia es que esto con mucho trabajo se puede llevar a cabo, es decir, interpretar por qué, de qué manera, cuáles eran mis discursos en casa, de qué se hablaba, porque este pseudo saber, que es este rechazo a saber de ese cuerpo que está llegándome, me inmoviliza, me paraliza y me deja en una situación de anestesia. Tal es así que dejo de contemplar la idea de poderme ver con personas para poder estar en mi espacio reducido y hacer las cositas que hago yo, que son entrar y salir de ese rulo de la culpa para no ingerir, porque hasta mis intestinos son malos, no saben digerir. Y un poco de razón después terminan teniendo, porque todo el aparato, como dijimos al inicio del video, orgánicamente se empieza como a desestabilizar. Entonces no va a tener la misma facilidad para digerir y para procesar los alimentos que quiera como nutricionista o médico empezar a darle. Entonces, funcionalmente sería un tratamiento que se aborda desde lo psíquico, desde lo biológico, desde lo social, y bueno, todas estas aristas tienen que ver con el progreso de un paciente que tiene una conducta alimentaria inapropiada o un trastorno en la conducta alimentaria. Bueno, espero que les haya gustado y que puedan seguirme para más. Siempre les digo, vayan a los textos, pero es formidable poder encontrarnos virtualmente. Sé que ustedes están ahí y que también les interesan estos temas de psicología. Hoy en día se abordan, aún no siendo estudiantes ni preparándose para materias de la facultad, por todos los sujetos que me encuentro en la calle, en reuniones, y me parece súper interesante que todos tengamos un acercamiento a estas problemáticas, porque son problemáticas sociales, pero que también seguramente nos tocan de cerca por algún familiar que tuvo, tiene o está padeciendo con un familiar cercano algún trastorno de alimentación. Bueno, espero verlos en el próximo video. Chao, suscríbanse.